¿qué significa esto de que una empresa cotice en la bolsa? Porque Ok, no todas estamos de acuerdo. O sea, así no. es. Ujú. Estas empresas normalmente salen a cotizar a la bolsa porque necesitan dinero, ¿no? Así muchas de las empresas que hoy conocemos, la empresa más grande que es Apple, empezó en un garage, ¿no? En una cochera, ¿no? Entonces, ¿cómo fue creciendo esta empresa? Al principio, pues va pidiendo dinero prestado, a amigos y familiares, el famoso Family and Friends, y después van eh, atrayendo capital mediante rondas, ¿no? Las Ujú. famosas rondas de capital de, bueno, queremos crecer más, pero ya se nos acabó la lista de nuestros familiares y amigos, ¿no? Ok, Entonces sí. necesitamos más dinero. Entonces, precisamente las empresas fueron creciendo así, de manera que cada vez más necesitaban más dinero y entonces van llamando a más inversionistas. Pero es un tanto complicado, ¿no? Y es un poco desgastante. Imaginémonos, si necesitamos conseguir 100 millones de dólares, pues no es tan fácil como ir y preguntarle a 100 amigos, ¿no?, que nos presten 1 millón de dólares. Entonces sería sumamente complicado. Lo que hacen estas empresas es que van directamente al mercado de valores y ponen a la venta sus acciones. Entonces, en lugar de que yo esté vendiendo de poquito en poquito consiguiendo inversionistas, en la bolsa de valores yo sé que están los grandes inversionistas de todo el país. Entonces ya no tengo que ponerme a buscar, ¿no? ¿Por qué? Porque literalmente todos tienen acceso a comprar una partecita de mi empresa y de esa forma se financian. Entonces, una empresa puede decidir no cotizar en la bolsa, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor no le interesa, o por ejemplo, en países como México, el modelo de negocios es muy familiar. Entonces la familia no quiere perder el control de la empresa, digo, y no es que sea así, es una mentalidad que existe lamentablemente en países como México, donde el tema es muy familiar, ¿no? Yo quiero hacer lo de mi empresa y quiero yo poner las reglas. Entonces, obviamente una empresa cuando sale a cotizar en bolsa y tiene más inversionistas que son accionistas, pues tienen un peso en las votaciones de la empresa. Entonces se necesita tener un gobierno corporativo y se necesita cumplir ciertos lineamientos que no a muchas personas, sobre todo a los empresarios, pues, están muy cómodos con eso. Entonces una empresa puede salir a cotizar si es que lo decide, pero también puede permanecer como una empresa privada e incluso hay empresas que se han salido de la bolsa, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente no quieren estar lidiando con más inversionistas. Entonces ellos mismos compran las acciones, la Ujú, deslistan, ¿no? Como por ejemplo Bachoco en México, que es una empresa muy grande ujú. que vende pollo, ¿no? Y se está deslistando de la bolsa, es decir, se está saliendo, por lo tanto está recomprando sus acciones a los inversionistas. Ah, fíjate, es muy interesante. Y eso también nos lleva también, y creo que por ahí alguien también me mencionó la duda de si tengo un negocio, ¿sí? Hay seguramente también, así como hay un proceso para poder invertir en la bolsa o para personas como tú, profesional en asesoren en inversiones, también seguramente va a haber todo un proceso para poder cotizar en la bolsa, o sea, poder ir a la bolsa, digamos, y poder capitalizarse como empresa de ahí, ¿no? Poder vender acciones. Cierto, ¿no, David? También hay todo ahí un detrás, seguramente regulaciones y demás, no es como que yo quiero dinero de la bolsa y ya, ¿no? Exacto. Sí, bueno, para empezar, hay una serie de procedimientos que se tienen que seguir, ¿no? Con una casa de bolsa o varias. Y es un proceso, pues no imposible, pero sí complicado, ¿no? Y laborioso. No es algo rápido. Obviamente se tienen que cumplir cierto tipo de estándares dependiendo de dónde se cotice. En México hay cierto tipo de estándares, pero en Estados Unidos hay otro. Entonces, muchas veces, pues, si tú quieres salir a cotizar a la bolsa, pues necesitas cubrir ese tipo de requisitos. Por ejemplo, en México necesitas por lo menos tener 200 accionistas. ¿Sí? Entonces, no Ujú, es algo tan común en una empresa, sobre todo familiar, ¿no? claro. Entonces, necesitas tener obviamente una capitalización mínima, ¿no? Entonces, y digo, para que seas interesante, normalmente cuando sales a cotizar en bolsa, aunque tú cumplas con el mínimo, que por ejemplo son en capital social más o menos 72 millones de pesos, y lo que haya subido más por la UDI, en realidad, si tú estás vendiendo tu empresa por 100 millones de pesos, que son 5 millones de dólares, la realidad es que no es interesante. ¿No? ¿Por Ujú, qué? Porque recordemos que en la bolsa de valores están los inversionistas más grandes del país. Entonces, digo, también qué bueno que entramos en esa sí, materia, sí. porque los inversionistas más grandes en México no son ni Carlos Slim ni los más millonarios del país. Los inversionistas más grandes de México son las Afores, es decir, los fondos de Fíjate, pensiones de todos, de más de 65 millones de claro. mexicanos.
ellos son los principales accionistas de todas las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente las Afores tienen que invertir una parte Ujú, de ese ujú, dinero. ujú, ujú. Entonces, en la bolsa de valores, digo, no solamente hablando de acciones de empresas, sino también de títulos del gobierno, son los mayores compradores en la bolsa de valores. Entonces, pues es la gente, ¿no? Es la gente, son los Sí, claro. empleados que Ujú. están ahorrando para su retiro y entonces, pues es importante que se entienda. Entonces, respondiendo a tu pregunta, una empresa que quiera salir a cotizar en bolsa, antes en México era muy complicado porque era un club muy exclusivo y si Así, no vendías, top, ¿no? Ujú. sí, 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 era muy elitista. Sin embargo, en México, en el 2015 se crea una segunda bolsa de valores cuyo objetivo pues, es acercarse más, es primero facilitar los procesos, dos, meter un poco más de tecnología, ¿no? Y tres, hacer más accesible el mercado de valores también para empresas pequeñas y medianas. Y de hecho, no es que salgas a cotizar en la bolsa de un día para el otro, no. Pero incluso esta segunda bolsa de valores, que se llama Viva en México, por Bolsa Institucional de Valores, Ujú. eh, permite al empresario, ¿no?, formar parte de un programa que se llama Acompañamiento 360. Entonces, a lo mejor en este momento no es del tamaño suficiente su empresa, pero la idea es que la bolsa lo acompañe en todo su proceso, ¿no? Que le comente qué mecanismos tiene que implementar, ¿no? Qué políticas de gobierno corporativo son las que tiene que ir cambiando y Bien. poco a poco es un proceso que le puede tomar a lo mejor 5 hasta 10 años, ¿no? Entonces, hay muchas empresas que ya no se constituyen como la clásica SADCB, sino como SAPI-DCB, Ujú, ¿no?, ujú. que es Sociedad Anónima Promotora Promotora de de Inversión. inversión. Ujú. Y una empresa que quiere salir a cotizar en bolsa puede tomar el siguiente paso, que es SAPIF, que es Sociedad Anónima, perdón, Ujú. Promotora de Inversión Bursátil. Ajá. Entonces, todavía no cotiza en bolsa, pero ya empieza a tener una regulación mucho más estricta. Claro, Y está en el entonces, camino, digamos. exacto, ya está como en la escuelita, ¿no? Estás Ajá. en la primaria, ¿no? Después está en la secundaria Sí, y ya sí. después aquí está la universidad, ¿no? Entonces, precisamente es ir preparando a las empresas para que una pequeña, una mediana empresa pueda prepararse, después emitir títulos de deuda y después emitir acciones si es Ujú. que para allá va su plan de negocios. Su objetivo, claro. Así Fíjate es. que es un punto importante porque a veces cuando hablamos de la inversión en bolsa de valores usualmente lo planteamos desde el punto de vista usuario, yo quiero invertir, pero de repente hay algunos emprendedores o pequeños empresarios que seguramente no lo terminan vislumbrando porque se ve muy difícil o muy lejos o solamente es para las grandes ligas y bueno, de repente también vale la pena pues tirarle a las grandes ligas, ¿no, David? O sea, a ver si tengo un negocio y tengo un modelo de negocio rentable, escalable, y que va entregando resultados a través de los años, ¿por qué no podría llegar en algún momento a cotizar? Y aparte con lo que ahora nos estás diciendo, ya con una bolsa, en el caso de México, mucho más cercana, digamos, a ligas intermedias, por decirlo de alguna forma, ¿no?